¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. De inmediato los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés en TikTok, Instagram, Facebook y también en X. Y por supuesto, escríbame a través de las redes sociales cualquier duda o consulta y con gusto la vamos a resolver. El tema que tenemos para esta noche es algo muy interesante, cotidiano y que tal vez no le prestamos mucha atención. Se trata de el queísmo y el dequeísmo. Y mientras proyectamos esta gráfica en pantalla, yo les pregunto a Natalie y a Edward, ¿qué saben del queísmo y dequeísmo? ¿De qué se trata este tema? Bueno, de la manera constante o la utilización constante a menudo y sin necesidad en muchas ocasiones de esas, no sé si son preposiciones o Sí, sí. sí, de estas preposiciones en situaciones o momentos para conectar palabras o incluso para responder cuando no son realmente necesarias. Exacto, como lo mencionas, es un error gramatical que guarda relación con el uso o el desuso también de alguna de estas preposiciones, tanto del que o como la forma de que, porque a veces la utilizamos pero no es la forma correcta. Eso es el queísmo y el dequeísmo. Y vamos a ofrecerle un contexto histórico de dónde surge este error gramatical, porque eso no es nada nuevo, esto viene desde hace muchísimos años en nuestro idioma. El queísmo y el dequeísmo son errores que surgen en el español debido a la variación en el uso de preposiciones a lo largo del tiempo. En el siglo XV, por ejemplo, muchas estructuras requerían la forma de que, pero con la evolución del idioma, algunas de estas formas quedaron en desuso, lo que generó confusión. A partir del siglo XX, los lingüistas comenzaron a estudiar más detalladamente estos errores, ya que se extendieron en el habla coloquial de muchos países hispanohablantes. Y yo lo mencionaba, es muy común tanto el queísmo como el dequeísmo. A veces abusamos de la palabra que, por ejemplo, o también le suprimimos la palabra de y pierde el sentido la oración. ¿Ustedes han escuchado alguna frase que le genere duda cuando se menciona el queísmo o el dequeísmo, chicos? Sí, de hecho, el hecho de que comenten para dar respuestas o no recuerdo exactamente, es como te diste de cuenta, Sí, es por muy ejemplo, frecuente, exactamente, sí. en ese caso está de manera inadecuada, ¿no? Pero por supuesto que en este espacio, en este segmento, no solamente explicamos qué es, sino que también damos algunas recomendaciones o trucos fáciles para que usted identifique estos errores y los corrija de manera inmediata. Y vamos a explicar qué es el queísmo. Y el queísmo es la falta indebida de la palabra de y ocurre cuando omitimos la preposición de en expresiones que la requieren. Y ahí vemos el ejemplo. Vamos a ver los ejemplos incorrectos y sus correcciones. El primero de ellos, me alegro que hayas venido. Ahí, en esa oración, le hace falta la palabra de. Cobra mayor sentido cuando le agregamos la palabra de y vemos el resultado. Me alegro de que hayas venido. El segundo ejemplo, estoy seguro que aprobarás el examen. Hay que corregirlo. Se debe agregar la preposición de. Estoy seguro de que aprobarás el examen. Y el tercer ejemplo, se dio cuenta que era tarde. Y se corrige agregándole el de y ponemos la oración correcta. Se dio cuenta de que era tarde. Es la forma de corregir el queísmo, que reitero, es la ausencia de la palabra de dentro de la oración. ¿Qué les parece, chicos? Muy interesante. De hecho, Einar, yo también recuerdo bastante bien esta clase a mis profesores del Instituto Rubiano, un saludo, porque de hecho una manera fácil que ellos me recomendaron para aprenderme esta norma es pregúntale siempre al primer verbo si es qué hiciste o de qué en este caso. Por ejemplo, utilizando uno de los que tienes en pantalla, me alegro que hayas venido.
¿De qué te alegraste? ¿De qué me alegro? ¿De Oye, qué te me me estás alegré? adelantando al truco Ah, que yo bueno. tengo para la gente, ¿no? Saludos Pero a los profesores me del parece Rubiano. muy bien que estés claro cómo funciona para identificar si requiere o no la preposición de. Y vamos a pasar precisamente a explicar ese truco. Y allá en casa, tómenlo en cuenta y anote cómo identificar si la oración que yo estoy utilizando requiere de la preposición de. Truco fácil para evitar el queísmo. Cuando dudes si usar de qué, hazte esta pregunta. ¿De qué estoy hablando? Si la respuesta necesita de, entonces la oración también la necesita. Y ahí está el ejemplo. Estoy seguro que vendrá. Y me hago la pregunta, ¿de qué estoy seguro? De que vendrá. Entonces, estoy seguro de que vendrá es la forma correcta, respondiendo a esa pregunta. Y este truco la vamos a aplicar siempre y es sencillo para usted identificar si esa oración requiere de la preposición de. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para esta noche, de este mismo truco. Se dio cuenta que era tarde y me preguntó nuevamente, ¿de qué se dio cuenta? De que era tarde, era la respuesta. Entonces, requiere el de y la forma correcta sería, se dio cuenta de que era tarde. ¿Qué les parece? Muy interesante la forma en la que, bueno, Edward también ya tenía ese truco para poder entonces saber si lo están diciendo de una manera correcta, si están colocando esto de la manera correcta, porque cotidianamente escuchamos que siempre se confunde y Sí. es muy común el queísmo y el dequeísmo, así que creo Sí. que ya con esto vamos a estar más claros y hacernos esa pregunta siempre antes de hacer cualquier oración que lo incluya. Es un poco más fácil hacerlo cuando lo vamos a escribir, porque tengo la oportunidad de pensarlo y de analizar un poco. Pero si usted lo hace en el ejercicio de la escritura, por ejemplo, de alguna forma el cerebro va asimilando eso y se le va a hacer más fácil ya cuando vaya a hablar y no tendrá que hacerse la pregunta en medio de una conversación, ¿no? Vamos a continuar entonces explicando ahora en qué consiste el dequeísmo, que es el otro error gramatical que mencionamos anteriormente. El dequeísmo es el uso innecesario de la forma de que. Y esto se produce cuando agregamos de antes de la palabra que en oraciones que no lo requieran. Y aquí están los ejemplos incorrectos y sus correcciones. El primero de ellos, pienso de que es lo mejor. Ahí, cuando escuchamos, a veces nos hace un poquito de ruidito y tenemos que aprender a identificar entonces cuál es el error, en dónde está el error. El error está en que le agregué una preposición de donde no cabe. Así es que vamos a corregirlo, la suprimimos y decimos, pienso que es lo mejor. Si lo escuchamos, tiene completamente sentido con la ausencia de la preposición de, así que esta es la forma correcta. Veamos el segundo ejemplo. Creo de que vendrán temprano. Y corregimos nuevamente. Hay que quitarle la de y vemos el ejemplo de la forma correcta. Creo que vendrán temprano. Y el último ejemplo que tenemos para identificar cuando es incorrecto es la siguiente oración. Dijo de que estaba cansado. Y la forma incorrecta es quitarle la de, la preposición de, y la oración sería, dijo que estaba cansado. Natalie, ¿sabes qué me recuerda esto? Al señor Hermes Pinzón de Betty la Fea. Él utilizaba siempre la expresión de qué, Sí. abusaba de la expresión de qué, Correcto. y hasta dentro de la novela Me encanta tu referencia. se hacían referencias por parte de las personas que conversaban con él en esta parte para identificar que era algo que él utilizaba mucho y en algunas ocasiones, por supuesto, de manera incorrecta, ¿verdad? Sí es cierto, sí es cierto. Recuerdo, de hecho, en algún momento no le había prestado atención, pero ahora que lo mencionas, tienes toda la razón. Sí, él le decía a Betty, por ejemplo, le he dicho a usted de que ¿Qué? tal cosa, ese de no iba, porque la oración completa tenía sentido quitándole la preposición de y era la forma correcta en que debía hablar, pero era como parte de las características del personaje dentro de la telenovela. Bueno, y para el dequeísmo también existen trucos para identificar y corregir, por supuesto, en la conversación. Y aquí están los trucos para evitar el dequeísmo. Si sospechas que has usado de que incorrectamente, intenta eliminar la palabra de
y fíjate si la oración sigue teniendo sentido. Y está el ejemplo. Creo de que es importante, es incorrecto. Eliminamos la de y la forma correcta sería, creo que es importante. Tiene sentido sin de, entonces, ¿de qué estaba mal? Vamos a ver el otro ejemplo que tenemos también para ustedes, y aquí está. Pienso de que vamos a ganar. Eliminamos la palabra de, la preposición de, y la forma correcta sería pienso que vamos a ganar. En este caso tiene sentido sin de, entonces de que estaba mal. Si al quitar la preposición de, la oración sigue funcionando, significa que no debes usar de que. Es un truco sumamente sencillo también para recordar la forma correcta en la que utilizamos estas expresiones. ¿Qué les parece, chicos? Gracias, Einar, de hecho, por traerlo, porque sí, sin duda alguna, en muchas ocasiones, incluso yo que, como les estaba comentando, recuerdo bien esa clase con curiosidad en la escuela. A veces cuesta al momento de la conversación darse cuenta inmediatamente de que has utilizado mal o no has utilizado correctamente el dequeísmo, porque funciona en ambos sentidos. Y como tú lo mencionabas en un inicio, al momento de hablarlo, puede complicarse. Ya cuando tienes entonces la oportunidad de preguntarte cuando estás escribiendo, Claro. entonces lo puedes identificar mejor y así entonces tener una mejor redacción en ese caso y aplicarlo luego en las conversaciones cotidianas. Por supuesto, un error gramatical que viene desde el siglo XV, porque antes el idioma ha pasado por muchos procesos, mucha evolución, llegó al punto en que los especialistas identificaron que no era necesario y se corrigió. Pero tengo algunos datos curiosos sobre estos errores gramaticales que vamos a presentar a continuación, estos datos curiosos que tenemos. Y ahí está, el dequeísmo es más común que el queísmo. En muchas regiones, especialmente en América Latina, el dequeísmo se ha vuelto un fenómeno extendido en el habla coloquial. Es más frecuente porque algunas personas creen erróneamente que decir de que suena más formal o correcto. Otro de los datos curiosos es que en España se castiga más el queísmo que el dequeísmo. Mientras que en América Latina se suele corregir más el dequeísmo, en España es el queísmo el que suele considerarse un error más grave. Y el tercer dato curioso que les tengo para este tema es que algunos escritores han jugado con estos errores a propósito. Y autores como Gabriel García Márquez han usado estos fenómenos en los diálogos de sus personajes para reflejar mejor el habla cotidiana. Imagínense la creatividad que tenía el señor Gabriel García Márquez de darles a su personaje esa esencia, ¿no?, de pueblo, de que no perdieran esa forma de hablar, que incluso en sus diálogos, dentro de sus novelas, los incluía estos errores gramaticales. Y mucha gente en su momento pensó, el autor se está equivocando, aquí no va, pero no, era una característica del personaje. Lo hacía de manera intencional para los personajes de sus novelas literarias. ¿Qué les parece, chicos? Muy bien Excelente. jugado. Sí, totalmente. Y creo que eso le da ese toque, como mencionas, de vida al personaje, porque cuando leemos una novela, un libro de cualquier actor, creo que nos están tratando de vender un poco de imaginación. Sí, claro. Así que eso era un adicional para que aquellas personas que leyeran sus novelas entonces pudieran como transportarse a esa conversación de la vida cotidiana de cualquier persona. Así que Por supuesto. excelente dato. A veces cuestionamos a algunos personajes por cómo habla o por las cosas que dice, pero si entendemos, por ejemplo, lo que acabamos de presentar, que Gabriel García Márquez lo hacía con sus personajes, ahora cobra sentido. Es todo con una intención para identificar a cada uno de estos personajes. Y reitero el ejemplo del señor Hermes Pinzón, papá de Betty la Fea. Era una característica de él. Y esta es una de las mejores novelas que se han hecho en el mundo. Total, y cada la personaje mejor. tiene una característica que hoy, más de 20 años después de esta telenovela, muchos recuerdan cuáles eran las características de esos personajes. Así que a veces, antes de cuestionar tal vez la forma de hablar de algún personaje público,
debemos entender qué hay detrás o qué hay en ese sentido para Correcto. saber si realmente es que la persona está cometiendo errores al hablar o es de manera intencional para mantener la esencia de algún tipo de personaje. Claro, y es que también aunque todos cometemos errores en estas situaciones, como bien lo apuntan mis compañeros, está destinado para darle esas características. Por ejemplo, mencionaba Einar Valdés a lo que es el escritor García Márquez, y es que para nosotros puede ser incluso impensable que se haya equivocado al momento de escribir, teniendo en cuenta lo grande, ¿no?, de este escritor, pero ya se ha mencionado. El hecho está en darle la esencia al personaje. Fue nuestro colega, de hecho él era periodista, además de escritor, era periodista. Y algo curioso que recuerdo de una entrevista que él dio en su momento es que él decía, para ser periodista yo tengo que apegarme lo más posible a la verdad, a la realidad, pero como escritor tengo que alejarme de esa realidad y crear un mundo de fantasías para lograr conectar con la gente a través de mis textos. Y era algo completamente como conjugaba ambas realidades, su faceta como periodista y su faceta como escritor para tener el éxito que tuvo y fue un premio Nobel de literatura. ¿Qué les parece? Me encanta este ejemplo que has traído o este tema que has traído para este segmento el día de hoy, porque es algo, como ya hemos mencionado, que utilizamos en nuestra vida cotidiana al hablar o en una conversación. Claro, así es. Bueno, chicos, y esto ha sido todo por hoy en el segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Un segmento que, bueno, lamentablemente llega hoy a su fin, se ha cumplido este ciclo. Creo que se ha aportado muchísimo a la población panameña a través de este espacio, donde buscábamos precisamente de manera sencilla explicarle a la gente cosas y frases muy sencillas para que pudieran hablar y escribir correctamente. Quiero agradecer a este espacio para despedirme de la audiencia de Next Noticias. He cumplido un ciclo hasta hoy. Hasta hoy formo parte del equipo de Next Noticias. Han sido 11 años en los que he estado formando parte de este equipo muy importante para mí. Aquí aprendí, aquí crecí, me dieron mi primera oportunidad de ejercer como periodista y he continuado 11 años hasta ahora y le agradezco mucho que hayan tenido esa deferencia con nosotros para ver este noticiario y ver este espacio, porque me he encontrado mucha gente en la calle, en el Metrobús, también en el supermercado, que me preguntan de qué vamos a hablar en el segmento que viene. Y bueno, hasta hoy llegó este segmento. Gracias a ustedes por ser parte de esto y gracias por las sugerencias que nos dieron a través de las redes sociales, que muchas de ellas, creo que todas, fueron tomadas en cuenta y se explicaron viernes tras viernes cada vez que teníamos la oportunidad. Así que a ustedes muchísimas gracias por vernos todos los días y a mí, en el caso particular, por verme todos los viernes en este segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Me despido de ustedes, pero seguiré en las redes sociales. Usted, igual, si tiene alguna duda, alguna consulta, escríbame a través de @Einar Valdés y con mucho gusto, por supuesto, yo personalmente voy a resolverle todas esas dudas que tenga y si no lo sé, investigo y le doy una respuesta. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre. Gracias, Einar, por todos los viernes instruirnos un poco acerca del idioma español con Habla y Escribe Bien y también a lo largo de estos 11 años en tu carrera periodística aquí en tu casa de siempre, Next, por siempre llevar esa información de la mejor manera y por supuesto también aportar a nosotros los nuevos talentos que en algún momento formamos parte de tu escuelita. Gracias, Einar, por todos esos momentos que hemos compartido. En lo personal, sabes que te admiro muchísimo y te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas. Así es, Einar, yo también me uno a ese agradecimiento que bien adelanta Natalie Madrid, porque durante este periodo de tiempo que pude compartir contigo, llegué como practicante y fuiste uno de esos mentores que la vida INEX me ha regalado. Muchísimas gracias y te deseo muchísimo éxito porque te lo mereces.